Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 61 del temario para la preparación de las oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología. Hoy empezamos un nuevo subtema. Ya sabéis que esto del temario de tecnología va por grupos, va por grupúsculos. Y hoy vamos a darle un poquito al tema de autómatas y vamos a hablar, empezando por los circuitos hidráulicos y neumáticos, elementos, componentes y circuitos típicos de potencia y control. Así que bueno, nada, saludamos primero a la gente que tenemos aquí en el chat. Bueno, ya sabéis los de siempre. Víctor Carrera, bienvenido. Hoy teníamos por ahí a Stekar, teníamos a Areis Tortilla, teníamos también, ¿qué más? Bueno, teníamos a la Laura, lo que pasa es que ya se nos fue a dormir. Y ahora, bueno, si viene alguien más, ya sabéis, siempre pendientes y siempre dispuestos a teneros sentados en primera fila. Hoy este temario de deciros que me lo sé, me lo sé. No lo vais a estudiar conmigo, os lo voy a explicar, ¿vale? Esto va a ser un tema más, yo creo que dinámico, porque como ya me lo sé, ya sé por dónde va a ser más sencillo, va a ser más... Yo creo que va a ser más divertido un poquito para todos, ¿vale? Así que nos vamos a meter directamente con ello. Muy bien. Vale, vamos a darle así un poquito y nos va a hablar primero de qué son los fluidos. ¿Vale? Nos va a decir las propiedades de un fluido, los fluidos hidráulicos, principios fundamentales, fluidos gaseosos, leyes de los gases perfectos, ¿de acuerdo? Cuidado que aquí cuando nos habla de propiedades de los fluidos se va a meter en todo lo que son las ecuaciones de transferencia de fluidos y demás. Es decir, aquí va a ir fuerte, ¿eh? Aquí va a ir fuerte, no nos vamos a meter tan fuerte porque si no a lo mejor a alguien le da un pequeño infartito, pero es asequible, pero necesita tiempo. Hablaremos de los circuitos hidráulicos, producción y distribución de la energía hidráulica, pues las bombas hidráulicas, los elementos auxiliares, grupos de accionamiento y distribución. Luego hablaremos de los actuadores, recordad los que ya habéis hecho los temas anteriores de actuadores. En tremendo jardín nos hemos metido, sí, no os preocupéis, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hablar de los actuadores lineales, los cilindros y los actuadores rotatorios, que son los motores hidráulicos, así como principales actuadores. Luego hablaremos de los elementos de control, válvulas de vías o distribuidoras, válvulas de bloqueo, válvulas de regulación, ¿vale? Luego hablaremos de los circuitos hidráulicos típicos de potencia y de control. Y entonces, bueno, vamos a hablar del mando de un cilindro de simple efecto, mando de un cilindro de doble efecto, la regulación de la velocidad de los actuadores. Y después hablaremos por último de los circuitos neumáticos, pues producción y distribución de energía neumática, pues los generadores, los elementos de mantenimiento, la distribución del aire comprimido, los actuadores, pues actuadores lineales, los cilindros, los motores neumáticos y después los elementos de control, que son las válvulas o vías distribuidoras, las válvulas de bloqueo, las válvulas de regulación y los temporizadores. Vale, cosas. Normalmente todo este temario que hemos hecho, tanto la parte de semiconductores como la parte ahora que vamos a hacer de neumática e hidráulica, se explica al revés, o yo como mínimo lo explico al revés. Se empieza por neumática, se sigue por hidráulica y se termina en autómatas. También os diré, la gente sabía usar antes los sistemas hidráulicos que los sistemas neumáticos. Eso también hay que decirlo. Ah, bueno, espérate que me he dejado. Circuitos neumáticos típicos de potencia y control, mando un cilindro de simple efecto, de doble efecto, mando selector de circuito, mando con simultaneidad, regulación de la velocidad, aumento de la velocidad en los cilindros y por último, ahora sí, para terminar, ventajas e inconvenientes de los sistemas hidráulicos y de los sistemas neumáticos. Este tema, agarraos, que es largo. Es largo, pero lo vamos a hacer cortito, ¿vale? Lo vamos a trabajar, espero yo, en hora y media. Espero que no se me vaya más de hora y media, así que algunas cosas las haré rápidas. Dice, desde siempre se han utilizado movimientos de giro para realizar trabajos. Esto ya lo hemos visto desde el tema 1 prácticamente. Motores, ruedas, etc. Y cuando se necesitaba un movimiento lineal, se obtenía transformando el giro con sistemas mecánicos en lo que se reduce el movimiento obtenido. Dice, la tecnología hidráulica, neumática, permite, usando fluidos, líquidos gaseosos, respectivamente, movimientos lineales directos. Es decir, un pistón empujado por una fuente hidráulica ya tiene un movimiento lineal. Dice, las diferencias entre ambas vienen marcadas por la naturaleza del fluido, aceite o similares, prácticamente incompresibles, y aire muy compresible. Después, los sistemas hidráulicos se emplean por lo general en situaciones que se requiera una fuerza elevada, mientras que los sistemas neumáticos se utilizan preferentemente para automatización de procesos, además actúan muy rápido y son un poquito más seguros.
Dice la hidráulica o estudia el comportamiento físico del agua, término que proviene del griego hidro, agua, y aulos, cañería. Como actualmente el fluido más empleado industrialmente no es el agua, sino los aceites industriales, se generaliza el concepto de hidráulica mecánica mediante el oleohidráulica. ¿Vale? Y dice, aún así se sigue utilizando el término hidráulica, ¿vale? Para designar el comportamiento general de los fluidos líquidos. La palabra neumática, pues viene de respiración y viento, o sea que hablamos del aire. Dice, a lo largo de este tema se van a explicar estos elementos, dice producción y distribución de energía, actuadores y elementos de control. Ya veréis que una vez sabido unos, se saben todos, ¿vale? También se expondrán circuitos oleohidráulicos y neumáticos y vamos a ver un poquito de estos, ¿no? Pues bueno, nos dice, primero los fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es un conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles. ¿Qué significa esto? Que los puedo deformar, que los puedo separar, que los puedo unir, ¿vale? Que no me van a presentar demasiada resistencia al esfuerzo cortante, etc. Y ejercidas por paredes de un recipiente, tanto líquidos como gases y fluidos. Las propiedades, pues por ejemplo la presión. La presión, hay una fórmula muy sencilla para saberla, que la presión es igual a la fuerza partido por la superficie. La presión siempre la mediremos en pascales. Y una atmósfera, que es más o menos la presión atmosférica a nivel del mar, son 101.325 pascales. Un bar, pues más o menos, el 10 a 5 pascales, más o menos. ¿Vale? Y después tenemos el kilopondio, el milímetro de mercurio y hay otras relaciones. Vale, el caudal. ¿Qué es el caudal? Dice, el caudal es el volumen de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Así que básicamente el caudal será igual a la sección por la velocidad del fluido que lo atraviesa, ¿vale? Porque recordad que distancia partido por tiempo es velocidad, ¿de acuerdo? Longitud partido por tiempo es velocidad. De la expresión anterior, velocidad es el volumen que atraviesa en la sección de superficie a una velocidad y recorriendo una longitud L en un tiempo T. Dice, cuando un fluido circula a lo largo de una conducción, cada una de las partículas describe una trayectoria que denomina línea de corriente. Y hay dos tipos, ¿vale? Teníamos las que van ordenaditas y demás, que se llama régimen laminar, que tiene una serie de propiedades y es bastante más fácil de determinar. Y después las que van desordenadas, que serían el régimen turbulento. Casi cualquier fluido que se mueve a una cierta velocidad y tiene un cierto número de Reynolds, que ya veremos lo que es más adelante seguramente, va en forma de régimen turbulento. Dice, el régimen turbulento da origen a pérdidas de energía, por lo que debe evitarse, pero ya os digo yo que normalmente acabamos cayendo en él. Este régimen se alcanza cuando sobrepasa la velocidad llamada crítica. Vale, densidad. Densidad básicamente es la masa partido por el volumen. Tal cual. Esto ya lo hemos visto en muchos lados. Dice, el caudal lo medíamos poniendo una lata de leche y tomábamos el tiempo que tardaba en llegar al otro lado del río. Bueno, pero eso no sería caudal, eso sería la velocidad del río, hombre. Dice, la magnitud inversa a la densidad se define como volumen específico. Vale, recordad que el volumen específico suele variar con la temperatura del fluido, suele variar. Y además suele crecer conforme más sube la temperatura. Luego tenemos otra cosa que es la viscosidad. La viscosidad es la propiedad del fluido para no fluir. Cuanto más viscoso es un fluido, más le cuesta fluir. Recordad que la viscosidad básicamente es la dificultad que tiene el fluido de transmitir movimiento a otra parte del fluido. Cuanto más viscoso es, más difícil es moverlo a través de una cañería, ¿vale? La viscosidad varía de una forma muy dependiente con la temperatura. A la variación de esa viscosidad con la temperatura se le llama coeficiente de viscosidad. Cuanto mayor coeficiente de viscosidad tiene, menos varía la viscosidad con la temperatura. Hay fluidos, por ejemplo, el fuel, que hay que calentarlo muchísimo para poderlo mover a través de tuberías, porque es muy viscoso a temperatura ambiente. ¿Vale? Muy bien. Dice la ley de Newton para la viscosidad, dice que la resistencia tangencial o fuerza de viscosidad F por unidad de superficie S que aparece entre las láminas de fluido, pues se deslizan sobre una otra, viene así. Fuerza partido por superficie sería la viscosidad, ¿no? Esta resistencia tangencial por la diferencia de V partido por la diferencia de I. ¿Vale? Muy bien. Después tenemos los fluidos hidráulicos.
Y ahora vamos a ver propiedades de los fluidos hidráulicos. Dice, en los sistemas hidráulicos se emplea un líquido como fluido de trabajo. Dice, normalmente un aceite industrial, ¿vale? Porque tiene una serie de propiedades muy buenas para los circuitos donde está trabajando. La densidad es un poco más baja que el agua, ¿vale? Por lo que puedo tenerlo de forma fluida con menos presión. Es muy poco compresible, ¿vale? Eso significa que a la mínima que aumente la presión va a haber un desplazamiento al otro extremo, por lo tanto puedo obtener movimientos mucho más precisos y no va a haber un retrocedimiento de ninguna de los elementos que yo tenga cuando cierro una válvula de antirretorno. Puedo mantener las características de viscosidad con la temperatura, tengo un coeficiente de viscosidad muy elevado y resistencia al envejecimiento, corrosión, desgaste, fácil transmisión de la temperatura, etc. Esto ya lo veremos. Para conseguir mejorar algunas de estas características se añaden aditivos, ¿vale? El aceite industrial lleva elementos adicionales. Los líquidos no tienen forma ni volumen definidos, toman la forma del contenedor donde se alojan, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, principios de Pascal, ¿vale? El principio de Pascal me dice que en dos cuerpos, ¿de acuerdo? En dos cuerpos situados en dos puntos concretos de esta distribución, la presión de A sería igual a la presión de B, ¿vale? La presión en A, aquí abajo, es igual a la presión en B en este punto. Así que la fuerza de A partido por la superficie de A, la fuerza de A partido por la superficie de A, tiene que ser igual a la fuerza de B partido por la superficie de B. Con lo cual me permite sacar, por ejemplo, cuánta fuerza estoy haciendo en cada lado de un émbolo, ¿vale? La fuerza esta en A tendrá que ser más grande que esta fuerza en B, ¿vale? Perdón, tendrá que ser más pequeña que esta fuerza en B, ¿vale? Después tengo una ecuación que aquí es donde yo me quedé loco, que es la ecuación de continuidad, ¿vale? Pero la vamos a explicar de una forma muy sencilla. Como el líquido es incompresible, como yo no puedo comprimir el líquido que yo empuje por un lado de un tubo por donde circula un líquido, tiene que ser exactamente igual que el que sale por el otro lado. No puede quedar en el medio, porque no se puede comprimir. O sea que la cantidad de líquido que yo empuje por un lado va a ser la misma que salga por el otro, ¿vale? No puedo acumular líquido aquí en el medio. Habrá el líquido que ya vi al principio, ¿vale? ¿Queda claro esto? Este es las gallinas que entran por las que salen. No se puede quedar ninguna gallina en el medio parada. En un gas sí. En un gas sí que puede pasar, pero en un líquido no, porque no se puede comprimir, ¿vale? Las que ya hay son todas las que pueden haber. A ver, esto no es del todo cierto, porque a partir de, por ejemplo, el agua con un 20.000 atmósferas puedo reducirla a un 1% volumen. Pero es muchísima presión para muy poco volumen, es decir, lo descartamos, lo despreciamos, ¿vale? Lo despreciamos completamente, ¿vale? Porque la cantidad es infinitesimal, la cantidad que comprimimos. Vale, ahora vamos al teorema de Bernoulli. Vamos al teorema de Bernoulli, que aquí es donde se complica la historia. Dice, una masa M de líquido que circula a lo largo de una conducción posee tres tipos de energía, ¿vale? La energía hidrostática, que es la presión por el volumen, ¿vale? La cantidad de energía que tiene por la presión que tiene. La energía potencial, debido a la altura que tiene, la altura del líquido que tengo. Y la energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es como todo, ¿vale? La energía hidrostática, la presión que tengo, la altura a la que estoy y la velocidad a la que me muevo. De un líquido incompresible, no viscoso y en régimen laminar, el principio de conservación de la energía implica que el total de energía E sería igual a la suma de todas las energías, que me sale este churro. Dividiendo por el volumen y teniendo en cuenta la definición de la densidad, pues queda este otro. Obviamente, otra forma de este teorema se expresa en función de la altura de carga, ¿vale? Y aquí empiezo a obtener ya empieza a parecerse esto al tema de energía y presión hidrostática y demás, ¿no? Todos estos términos tienen como dimensión de longitud y se conocen como la altura geométrica, la H, ¿vale? La altura geométrica, la altura piezométrica, ¿de acuerdo? Que es debida a la presión, y la altura dinámica, que es debida a la velocidad, ¿vale? Yo tengo esas tres energías en el fluido. Tengo la altura geométrica, donde está de alto un fluido, la altura piezométrica, qué presión tiene ese fluido, y la altura dinámica, a qué velocidad me va ese fluido,
¿vale? Y entonces aquí es donde la jodimos. Dice, como en los fluidos reales siempre hay pérdida, rozamiento, viscosidad, etc., se pueden presentar en términos de altura de carga. Es decir, cuánta energía pierdo en el movimiento de un fluido. El teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad se reduce el efecto Bernoulli. Establecemos que un fluido disminuye de presión cuando circula por un estrechamiento. ¿Por qué? Porque si aumenta, ojo a esto, como la energía no puede ni aparecer ni desaparecer, si un fluido tiene la misma energía, tiene que tener la suma de las tres energías, tienen que ser iguales. Entonces, si lo hago pasar por un estrechamiento, la energía piezométrica, la energía geométrica no puede variar. Entonces tiene que haber una variación entre la altura piezométrica y la altura dinámica. Como se mueve más rápido, tengo más altura dinámica. Por lo tanto, pierdo altura piezométrica. Es decir, pierdo presión. ¿Vale? Es decir, cuando un fluido se mueve más rápido, manteniendo todas las demás condiciones, pierde presión. ¿De acuerdo? Esto se usa para muchas cosas. Por ejemplo, los aviones vuelan gracias a esto, por ejemplo. Se usa... Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se hacen construcciones. Si me pasa viento por encima de un tejado, ese viento me puede levantar el tejado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí también para temas de succión y tal, esto me permite succionar fluidos e introducirlos en una cañería de forma constante gracias a un aumento de la velocidad, etc. Venga, vamos a los fluidos gaseosos. Leyes de los gases perfectos, ¿vale? Vamos a ver las propiedades de un gas. Dice, los gases no tienen ni forma ni volumen definidos. Toman la forma del recipiente que los contiene y tienden a ocupar todo el espacio de ese recipiente. El líquido no, el líquido suele quedar en la parte inferior. Pero el gas ocupa todo el espacio que puede. Siempre se expande todo lo que puede. Los gases, a diferencia de los líquidos, se pueden comprimir y se expanden muy fácilmente. Es decir, solo tengo que hacer un agujero en un globo y ese gas que hay dentro se expandirá pues, por toda la habitación donde yo esté. El aire de la atmósfera terrestre ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra, llamada presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos, ¿no? Dice, aunque la presión de aire no siempre es la misma y cambia según la situación geográfica y el tiempo, su valor normalmente es cercano a una atmósfera, que son los 101.000 pascales. Pues puede haber momentos que estén a los 98.000 o 102.000 o 103.000, ¿vale? Más o menos. Teniendo esto en cuenta, la presión relativa se define como la presión que nos indica el aumento o disminución respecto a la presión atmosférica. Por eso normalmente veréis piezas que dice presión 0 atmósferas. Cuidado, no es la absoluta, es la relativa, ¿vale? O presión menos 101.000 pascales. ¿Qué me está diciendo? Que puede trabajar prácticamente en el cero absoluto de presión. Dice la presión total, pues se le suma la presión atmosférica relativa, se le llama presión absoluta. Es decir, la presión absoluta es la atmosférica más la relativa, es decir, la atmosférica más 1. O 100.000 pascales. Dice, es importante resaltar el hecho que una instalación neumática mide la presión relativa con un manómetro. No se suele medir la absoluta. ¿Por qué? Porque la absoluta no me permite mover nada. Es decir, si mi elemento neumático está a una atmósfera, no podrá mover nada si esa atmósfera corresponde a la atmósfera atmosférica, ¿vale? Es decir, en cambio, si yo digo que mi instalación está a un bar de relativa, yo realmente tengo 2 bares de absoluta, por lo tanto puedo ejercer fuerza. Muy bien, dice ecuación de estado, ¿no? Vamos a ir a la ecuación de los gases perfectos, que es la típica, P por V es igual a nRT, ¿vale? Y esto me permite sacar muchas cosas. La R, yo sinceramente muchas veces me da como porque no la suelo usar. Pero bueno, la R está indicada como 0,082 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin, ¿vale? Para que lo sepáis. Dice, de la ecuación anterior se reduce por una cantidad constante de gas la relación entre las 3 variables, estado P, V y T, ¿vale? Que ha de permanecer constante. Es decir, presión por volumen partido por la temperatura de un gas. Si yo varío cualquiera de las 3 componentes, tiene que dar la misma ecuación. Es decir, si subo la presión y mantengo el volumen, tiene que subir la temperatura. Si reduzco el volumen y mantengo la presión, tendrá que bajar la temperatura. Es decir, puedo jugar con esto.
Entonces, bueno, dice ley de Boyle-Mariotte. Me dice P por 1 por V sub 1 es igual a P por 2 por V sub 2, ¿vale? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Gay-Lussac. Dice, a presión constante el volumen del gas varía proporcionalmente a su temperatura absoluta. Recordad, la otra se está manteniendo equivalente. Es decir, aquí no estoy variando la temperatura, aquí no estoy variando la presión, ¿vale? Venga, va. Vamos a ver circuitos hidráulicos ya. Con todas estas ecuaciones, en teoría tú ya puedes empezar a jugar con todo esto. Dice, venga. Circuitos hidráulicos, vamos a por ellos. Dice, los elementos que componen un circuito hidráulico son la producción de distribución de energía hidráulica, los actuadores y los elementos de control. Dice, producción y distribución de energía hidráulica. Vamos a las bombas hidráulicas. Primero, ¿cómo se dibuja una bomba hidráulica? Se dibuja con un eje que viene de algún tipo de motor que hace que gire el elemento bomba, que me viene indicada la dirección de salida con una flechita y una entrada y una salida, ¿vale? Al ser aceite hidráulico, un fluido no compresible no tiene por sí mismo capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, las presiones que se originan en circuitos hidráulicos han de estar provocadas por una circulación constante de un caudal. Es decir, a la que yo paro mi bomba hidráulica, rápidamente voy a perder la presión del circuito. Eso significa que mi sistema hidráulico, para mantener la presión, tiene que estar arrancado, tiene que estar funcionando, o tengo que tener algún elemento como un tanque hidróforo o una altura suficiente de líquido que me mantenga la presión. Dice, la potencia útil de una bomba hidráulica comunica un fluido, se calcula pues dividiendo la energía hidrostática del fluido entre el tiempo empleado, ¿no? Entonces puedo sacar esta fórmula. ¿Qué tipos de bombas tengo? ¿De acuerdo? Pues tengo, por ejemplo, la bomba de engranajes. Básicamente la bomba de engranajes corresponde a dos engranajes que giran en contragiro, ¿vale? Y entonces permiten mover un líquido por la parte exterior del engranaje hacia una dirección. Como el líquido no es compresible, no puede volver por aquí a través de los engranajes. Solo puede moverse en esta dirección hacia afuera, ¿vale? Y esto esto estará a más presión que esto, ¿de acuerdo? Es una bomba que recoge aceite en una zona de aspiración y la traslada por las cavidades de los dientes de la zona de impulsión. Luego tenemos la bomba de husillos. La bomba de husillos, que básicamente sigue un principio parecido, un principio que podríamos decir parecido al que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Dice, su principio de funcionamiento es muy similar al de la bomba de engranajes, pero con la ventaja de que aportan un caudal más continuo, ¿vale? No es tan pulsante, no es como que cada vez que pasa un engranaje me dé un toque extra de volumen, por lo tanto, digamos que palpita menos. Eso hace que tenga una cantidad de fluido impulsado más constante. Luego tenemos las bombas de paletas, que son un poquito más complejas. Son un poquito más complejas porque además necesitan un husillo excéntrico, es decir, que se mueva en una zona excéntrica. Vale, dice, está constituida por un rotor excéntrico con paletas deslizantes. Esta paleta puede entrar y salir, se mantiene siempre en contacto con la pared. Y entonces, conforme va moviéndose, lo que va haciendo es cogerme el líquido e impulsármelo a la zona de salida. ¿De acuerdo? Lo va a ir arrastrando a la zona de salida y va a volver a coger por la zona de entrada más líquido y lo va a volver a dejar en la zona de salida. Va haciendo este movimiento y lo va dejando en la zona de salida. Luego tenemos las bombas de pistones. Dicen, este tipo de bombas, el mecanismo de transmisión del movimiento a los émbolos tiene una cinemática tridimensional. Dice, consiguen presiones pues muy elevadas. Básicamente esta bomba tiene una placa inclinada. Y entonces conforme la placa va rotando, me va impulsando en cada uno de los pistones líquido. Va aspirando líquido y lo va impulsando en la salida. Aspira líquido en la entrada, lo impulsa en la salida. ¿De acuerdo? Aspiración, descarga. Luego tenemos, por ejemplo, las bombas de tornillo, ¿vale? Las bombas de tornillo. Estas bombas de tornillo pues tienen dos tornillos helicoidales que van girando contra un tornillo helicoidal central, ¿de acuerdo? Y básicamente pues me van moviendo ese líquido a través de ese tornillo y le va aumentando la presión. Es una especie de tornillo de Arquímedes, ¿vale? Están construidas por dos tornillos helicoidales que engranan entre sí de forma con sus perfiles cóncavo y convexo y impulsan el fluido axialmente, ¿vale?
tienen un caudal constante, son bastante silenciosas, pueden aumentar bastante la presión, menos narices con estas, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, otros elementos auxiliares. Por ejemplo, tenemos el depósito o el acumulador. Bueno, el depósito o el acumulador. De los fluidos que circulan por los circuitos hidráulicos no se encuentran disponibles en el lugar de trabajo. Es decir, yo no tengo aceite en el espacio donde estoy. Yo tengo que tenerlo en un depósito. O yo no tengo agua en el aire que estoy usando. Necesito un depósito donde tener ese líquido y tengo que poder aspirar o devolverlo aquí. ¿Vale? Además, es un fluido normalmente caro. ¿Vale? Son caros y además, si son fluidos hidráulicos, son contaminantes. O sea que tengo que devolverlo al sitio. No puedo irlo tirando por ahí. No sé si nos entendemos. Luego tengo los filtros. Y los filtros son elementos que esencialmente separan partículas sólidas y que forman y que normalmente están siendo arrastradas por el fluido hidráulico, los separan. Luego tenemos un elemento que es súper importante para evitar la rotura, por ejemplo, de las bombas, que es la válvula limitadora de presión. ¿Vale? La válvula limitadora de presión es una válvula que, en caso de superarse la presión máxima a la que está tarada, esta válvula, digamos que, si me permite dibujar, básicamente se abre, ¿vale? Se abre en esta dirección, ¡pop! Y entonces deja caer líquido otra vez de vuelta al depósito. Por lo tanto, si yo lo pongo a una salida de una bomba, que puede tener una válvula que la cierra la salida o la abre, básicamente yo tengo la válvula limitadora de presión y cuando la válvula de salida de descarga de esa bomba se cierra, todo el aceite que comprime la bomba me lo envía de nuevo al depósito a través de esta válvula limitadora de presión. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre una bomba hidráulica tiene que tener siempre, siempre, siempre una válvula limitadora de presión. Todos los circuitos hidráulicos deben, por motivos obvios, tener una válvula limitadora de presión. Si no la tienen o esta no funciona adecuadamente, es muy posible que el fluido hidráulico acabe rompiendo el punto más débil de la instalación, porque el fluido hidráulico va a alcanzar presiones elevadísimas y atacará al punto más débil y romperá el punto más débil, ¿vale? Dice, cuando la presión del fluido sobrepasa cierto nivel de seguridad, las válvulas de seguridad o limitadoras de presión se activan y envían aceite al tanque. Muy sencillito. Por ejemplo, esto se le llama grupo de accionamiento y distribución. Fijaos, tenemos un motor eléctrico o térmico que me mueve una bomba. Esa bomba me aspira fluido de un tanque, ¿vale? Me aspira el fluido del tanque y me lo envía al circuito. Si este circuito no fuera capaz de absorber este aceite, tuviera una válvula cerrada o similar, este líquido que estaría llegando aquí todo el rato, pasaría por aquí y me movería esta válvula, que está retenida con un muelle. Este muelle en este caso no es regulable. Si esto tuviera una flecha en diagonal, ¿vale? Si esto tuviera esta flecha, sí que sería un muelle regulable. Yo podría regular la presión máxima. Esta válvula, sin embargo, está atarada a una presión. Y entonces, bueno, en caso de abrirse esta válvula, me devuelve el liquidito por aquí. Y ya está, y vuelve al tanque. Y para ser aspirado de nuevo por la bomba. Luego tenemos los actuadores, que son los elementos que se van a mover cuando les llegue la presión hidráulica que estoy impulsando, ¿de acuerdo? Son los dispositivos situados al final de la instalación. Transforman la energía del fluido en trabajo mecánico útil, que es para lo que yo estoy montando este circuito. Y entonces básicamente tengo, por ejemplo, los actuadores lineales, los cilindros. ¿Vale? Los cilindros son elementos que me transformarán esa presión a través de la fórmula fuerza es igual a presión partido por superficie en un movimiento lineal. Dice, tenemos los circuitos de simple efecto, muy sencillos. Dice, un cilindro de simple efecto tiene un único orificio para la entrada y salida del fluido en una cámara llamada de avance, que es este agujerito de aquí. En el lado opuesto del émbolo existe un muelle que se opone a su avance, este muelle. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que cuando entre el fluido, como el fluido es incompresible, va a vencer al muelle, va a hacerlo comprimirse y avanzará el émbolo. Cuando accione una válvula que permita descargar ese fluido de nuevo al tanque, el muelle ganará distancia a este fluido y hará retroceder el émbolo y lo devolverá a su posición original. Ya está.
Sencillo. Si el fluido queda dentro del émbolo, sin poder salir, pero no entra más, el elemento quedará parado, ¿vale? Obviamente estos pueden hacer más fuerza siempre por un lado que por otro, y aparte, bueno, tienen diversos problemas, pero bueno. Después tenemos, por ejemplo, los cilindros de doble efecto, ¿vale? Me puede entrar el líquido por aquí, o me puede entrar... Espérate. No poder hacer la bolita a voluntad es una desgracia. ¿Vale? Me puede entrar el líquido por aquí o me puede entrar el líquido por aquí. ¿Vale? Vale. Primera cosa que veremos, y esto es muy importante, que es que en la dirección del fluido que está en la izquierda y se va hacia la derecha, siempre hará más fuerza que en el que está en este lado, bueno, en el lado del vástago. ¿Por qué? Porque la presión, recordad, será igual, pero la fuerza que hará este lado será en toda la superficie del émbolo y la presión que hará por este lado será la superficie del émbolo menos la superficie que ocupa el vástago. Entonces, este circulito de aquí, el líquido no puede apretarlo, por lo tanto, siempre va a vencer. En caso de que tengamos las dos válvulas abiertas, siempre vencerá a este lado. Cositas interesantes. Pero bueno, básicamente puedo accionarlos de los dos lados, lo cual tiene pues su cosa interesante. Y después tenemos los actuadores rotatorios. ¿Os acordáis cómo las bombas la flecha la tenían hacia afuera? Pues en este lado, los actuadores rotatorios, los motores hidráulicos, la flecha la tienen hacia adentro, ¿vale? Básicamente les llega el fluido y los mueve, ¿vale? Recordad que en el otro nosotros movíamos la bomba y nos generaba presión, ¿vale? En este caso nos llega presión y nos mueve el motor, ¿vale? Y nos devuelve el líquido pues para el tanque otra vez. Ya está, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Luego tenemos los elementos de control, que aquí es donde está la gracia del tema, ¿vale? Son elementos encargados de controlar los sistemas hidráulicos. Regulan la puesta en marcha, el paro, la dirección y la presión del fluido de trabajo, dice. Se designan con el nombre de válvulas, ¿de acuerdo? Válvulas. Y según su función, pues se subdividen en las categorías que veremos ahora. ¿Vale? Tenemos válvulas de vías o distribuidoras, ¿vale? Las válvulas se tienen que nombrar, ¿vale? Cada válvula tiene un nombre concreto y usaremos estos nombres para identificarlas de la forma más sencilla posible. Normalmente, siempre vamos a trabajar con ellas indicando primero el número de vías que tienen y después el número de posiciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando dibujemos las válvulas, recordad que las válvulas son elementos... Es que, a ver si hay una imagen. No, no hay ninguna imagen, vale. Las válvulas son elementos que tienen una serie de conductos y que se pueden desplazar de un lado al otro, ¿vale? Entonces, según en la posición en la que estén, actúan de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, el número de posiciones la indicamos por el número de cajitas del dibujo del esquema. Por ejemplo, esta tiene 2 posiciones. Esta tiene 3 posiciones. Sencillo, ¿no? Número de cajitas, cantidad de posiciones. Ah, vale. Ya, pero yo quería el dibujo real de una válvula, ¿vale? Ahora a ver si aparece el dibujo real de una válvula. No la representación en esquema de una válvula. Eso sí que de estos. Que claro, si no saco mis apuntes del día a día y ahí ese que lo tengo. Pero bueno. Vale, las vías se representan con unos palitos que entran y salen, con segmentos. Normalmente los numeraremos, pero bueno, ahora vamos a ver. Esto es una válvula de 2 posiciones y 2 vías. Esta es una 2, 2. Recordad, primero siempre decimos las vías, luego diremos las posiciones, ¿vale? Estos son 2 posiciones, 3 vías. ¿Vale? Por lo tanto, una 3, 2. Ahora ya voy a decir directamente las vías primero. 4 vías. 2 posiciones. 4, 2. Solo contaré las vías que tengo en una de las posiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, si tengo una flecha, ¿vale? Mira, me encanta. Una línea significa conducción de aire comprimido, pero no estaba hablando de fluidos en vez de fluidos hidráulicos. Creo que han hecho un copiar y pegar. O sea que la parte de hidráulica, de neumática va a ser muy rápida, ¿vale? Y si yo tengo T's, significan vías cerradas. Esto lo veré ahora, por ejemplo. Esta es una 2-2 en la que estas vías están cerradas por aquí. No puede pasar el aire.
O en este caso, el líquido. En esta sí, 1, 2. Y solo puede pasar en una dirección. Esta además la llamo una 2. 2 normalmente abierta. ¿Vale? Porque la circulación donde están los numeritos está abierta. Esta es una 3, 2. Y fijaos, nos vamos a fijar en dónde está el 1. El 1 está aquí. ¿Vale? Y el 1 tiene una T. Es decir, el 1 está cerrado. Por lo tanto, a esta la llamaremos una 3, 2 normalmente cerrada. ¿Vale? Normalmente cerrada. Una 4, 2 y una 4, 3, ¿vale? 4 vías, ¿vale? 1, 2, 3, 4. 3 posiciones. Una 5, 2, ¿vale? Fijaos. 1, 2, 3, 4 y 5 vías. Y 2 cajitas, ¿vale? Y una 5, 3. Vale, después tenemos los diversos tipos de actuadores. ¿Vale? Según esto, podemos tener actuadores... Perdón. Bueno, dispositivos de mando. Pueden ser manuales, ¿de acuerdo? Que podemos accionar de forma manual nosotros. Esto sería un botón, esto sería una palanca, esto sería un pedal, ¿vale? Después tendríamos los finales de carrera, que los mueve algún elemento, ¿vale? Por ejemplo, sería el que nos indica que una puerta está cerrada, ¿vale? Un final de carrera. Luego tendríamos los eléctricos, que son sistemas de mando con solenoide. Es decir, aquí llegan 2 cables y básicamente me actúan sobre una válvula. Después tendría los hidráulicos, que lo que le llega aquí es presión hidráulica y sería el que me actuaría la válvula, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una 3-2, ¿vale? En este caso, yo normalmente suelo pensar que el 1 está aquí, pero eso ya cada uno a su rollo, ¿vale? Es una 3-2 con actuación eléctrica y retorno de muelle, ¿vale? Esto es una 3-2 con actuación eléctrica, retorno de muelle, ¿vale? Este simbolito, aunque no lo marca aquí, es un muelle. Normalmente las válvulas tienen que volver a su posición original y normalmente vuelven a través de un muelle. Las que son de 3 posiciones, por ejemplo, suelen volver con muelles en los 2 lados y actuadores en los 2 lados. A menos que no tengan muelles, entonces tienes que moverla de lado a lado en cada una de las veces. Pero bueno, eso ya dependerá de la válvula. Hay válvulas para todo, ¿vale? Para todo, todas las que quieras puedes tener. Vale, vamos a ver las válvulas de bloqueo. Yo tengo, por ejemplo, las válvulas antirretorno, que son válvulas que impiden que el fluido vuelva en el sentido que nosotros no queremos, ¿vale? Es como un diodo. Es lo mismo que un diodo. Básicamente yo tengo una tubería de un fluido y tengo un elemento bola que va a encajar con una de las salidas y va a tener espacio para moverse en otro sentido. Entonces, si sale el fluido de aquí y me mueve la bola hacia atrás, básicamente le permite el paso. Pero si el fluido viene por el otro lado, empuja la bola y me cierra el paso. Por lo tanto, solo puede circular fluido en una dirección, ¿vale? Esto es una válvula antirretorno. Luego tengo una válvula selectora, ¿vale? La válvula selectora tiene 2 entradas y una salida. Dice, cuando el fluido entra por una entrada, la otra entrada se obtura y el fluido circula solo hacia la salida. Fijaos, no sé si os acordáis que hicimos algo de lógica. Esto me permite hacer la función O. Es decir, por aquí saldrá presión si entra líquido por aquí o por aquí, ¿vale? Luego tenemos la válvula de simultaneidad, ¿vale? Esta válvula me dice que solo podrá pasar aire por la salida cuando entre aire por las 2 entradas de forma simultánea. ¿Por qué? Porque a la que entre aire me cerrará uno de los lados, ¿vale? Hombre, buenas, José, bienvenido, ¿vale? Eso significa que esto será una válvula que me permitirá hacer la función lógica y, por ejemplo, si quiero que solo pase presión hidráulica cuando me esté llegando presión hidráulica de 2 elementos, por ejemplo, 2 controladores, yo pondré una función I. Vale, dice, luego tengo las válvulas de regulación. Fíjate, se ha fastidiado el chat, creo. Bueno, ahora se irá cargando de nuevo. Buenas, José Navarro, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos en la mitad de la clase. Dice, se encargan de regular el caudal o la presión del fluido, ¿vale?
Y tenemos, por ejemplo, las válvulas de regulación de caudal o velocidad. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una muy sencillita que sería la válvula reguladora de caudal. Básicamente es un estrechamiento que me permite regular cuánto caudal quiero que circule por una tubería. En este caso, me falta la línea, la flecha, ¿vale? Me falta una flecha que básicamente sería así, que me indica que puedo regularlo, Si no tengo esta flecha, normalmente no puedo regularla y me da una presión determinada, ¿vale? ¿Ves? Mira, esta es válvula reguladora de caudal variable. ¿Veis que tenemos la flechita? Exactamente lo que os estaba comentando, ¿vale? Esta es una válvula reguladora de caudal y la otra sería con caudal variable. Y bueno, después tengo la válvula reguladora de caudal unidireccional. Unidireccional no es que el fluido solo pueda ir en una dirección, sino que el fluido solo se va a regular en una dirección. Por ejemplo, si yo voy en este sentido, de izquierda a derecha, el fluido por narices va a tener que pasar por el estrechamiento. ¿Por qué? Porque si intento pasar por arriba, me encontraré la bolita que me impide hacer el retorno. Sin embargo, si voy en sentido opuesto, el fluido va a poder circular tranquilamente en dirección opuesta. Y entonces se saltará el estrechamiento. Siempre va a poder ir a la velocidad que le toca. ¿Vale? Luego tengo, por ejemplo, una cosa que se llama la válvula de escape rápido. Esta válvula permite elevar la velocidad de los émbolos de los cilindros, con lo que se ahorran los largos tiempos de retorno, ¿vale? Básicamente permite devolver de una forma mucho más rápida cualquier émbolo a su posición. Dice, su estructura interna es parecida a la de una válvula selectora, pero solo se utiliza una de las dos entradas. En la otra entrada se conecta una derivación al depósito, ¿vale? Es decir, esto me permitirá devolver directamente el líquido al depósito cuando me vuelva del émbolo. Y volverá mucho más rápido que circulando por toda la instalación y demás. ¿Vale? Y bueno. Dice la válvula de regulación de presión. Dice la operación segura y eficiente de los sistemas de potencia hidráulicos necesita medios para controlar la presión. Dice las válvulas de regulación de presión influyen principalmente sobre la presión o están accionadas por el valor que tome la presión, ¿vale? Ya hemos visto antes las válvulas limitadoras de presión, ya la hemos explicado antes cómo funcionaba, ¿vale? Básicamente yo si regulo la fuerza a la que se aprieta el muelle puedo decir si se abren antes o después. Por lo tanto puedo hacer que se vaya antes o después el líquido de nuevo al tanque. ¿Qué significa esto? Que toda vez que yo supere el límite de presión se abrirá la válvula, dejará escaparse el líquido hasta que baje la presión y se volverá a cerrar. Entonces yo lo que limito es el máximo de la presión, ¿vale? Luego tengo otra válvula reguladora de presión, por ejemplo esta de aquí, dice que proporciona una presión constante en un sistema que funciona a presión más baja que el sistema suministrado, ¿vale? Básicamente yo quiero que una parte de mi líquido solo pueda ir a una presión un poquito más baja que lo que yo tengo. Pues ya está. Pues yo, ¿qué hago? Que si la presión está más alta, me lo cierra. Ya está. ¿Vale? Una vez que se ajusta la válvula, la presión reducida se mantiene sin importar los cambios en el suministro de presión, ¿vale? Luego tenemos los círculos hidráulicos típicos de potencia y control. Vamos a ver, ¿no? Pues por ejemplo, un mando de un cilindro de simple efecto, ¿vale? Yo tengo mi grupo hidráulico, que me va a generar presión. Ojo, aunque yo tenga una válvula limitadora en la bomba, yo voy a ponerle siempre otra limitadora y otro manómetro por si las moscas, ¿vale? Por si las moscas. Y después le pongo una válvula 3.2 de accionamiento manual con retorno de muelle, ¿vale? Donde la presión, en este caso, está normalmente cerrada y me retorna directamente del cilindro a través de una válvula que puedo abrir o cerrar. Tengo también un manómetro para ver la presión y me retorna básicamente al tanque. ¿De acuerdo? Esto sería un mando de un cilindro de simple efecto. ¿Vale? Ya está. Y para volver a la posición original, pues la válvula distribuidora se conmuta con la posición de reposo. ¿Vale? Yo aprieto y básicamente puedo meterle líquido aquí y subir el cilindro hasta arriba del todo. Ya está, no tiene más misterio. Luego tengo un mando de un cilindro de doble efecto. Doble efecto significa que puedo meter líquido por los dos lados. Entonces es exactamente igual que el dibujo anterior, pero ahora lo que tengo es una 4.2.
¿vale? Yo tengo que poder introducir el líquido por los dos lados del émbolo. Entonces, en este caso yo, si abro bueno, en este caso que está esto abierto, el cilindro estará totalmente comprimido. Pero si cambio la posición de la válvula, si acciono la válvula, me introducirá el líquido en esta parte del émbolo y lo extenderá. Muy bien. Ahora, por ejemplo, también puedo elegir poner una válvula 5.3 con accionamiento manual y obturadores. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que yo ya no solo puedo abrir o cerrar la válvula de un lado hasta el otro, es decir, abrir el pistón hasta el final o cerrar el pistón hasta el final, sino que puedo controlar dónde lo quiero dejar. Yo puedo ir accionándolo, y irlo dejando en las diversas posiciones que yo elija. Y se quedará ahí parado. Bueno, luego también puedo regular la velocidad, por ejemplo. Puedo poner una 2.4 con una limitadora de caudal con antirretorno. Y básicamente puedo elegir cómo de rápido quiero ir subiendo este peso. Este sistema, por ejemplo, me servirá para evitar los golpes fuertes, ¿vale? Cuando yo estoy quitando. Bueno, vale. Vamos a los circuitos neumáticos, ¿de acuerdo? Los circuitos neumáticos que os he dicho antes son muy parecidos a los hidráulicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ir bastante por encima, vamos a ver un poquito las diferencias y vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Vale, producción y distribución de energía neumática. Aquí la cosa va diferente. Yo ya no tengo que estar comprimiendo todo el rato aire. Yo puedo guardar aire a presión dentro de un depósito. Yo necesito generar presión en algún momento, eso es cierto, pero no tengo por qué estar generando presión constantemente. Yo puedo generar primero presión, guardarlo en un depósito y después usarlo a voluntad. Por lo tanto, yo puedo tener un sistema en el cual yo no tenga el compresor ahí mismo. Es más, me puede haber venido la botella con presión y estar ahí. Yo no tengo por qué tener el compresor, pero normalmente tendré un compresor por ahí. ¿Vale? Puedo tener varios tipos de compresores, ya sean volumétricos o ya sean compresores dinámicos. Igual que también tendré un depósito, ¿vale? Que tendrá una serie de elementos que evitarán tener ningún accidente. Por ejemplo, tengo que tener una válvula limitadora de presión, tengo que tener un termómetro, un manómetro. ¿Por qué? Porque si me aumenta la temperatura, me aumentará la presión dentro del cilindro. Y a lo mejor un sistema que está a una presión ideal, si me aumenta la temperatura, puede superar la presión máxima. Y diferente, si me baja la temperatura, me bajará la presión. Así que normalmente los compresores tendrán que arrancar cuando haga frío y tendrá que abrirse la válvula limitadora cuando haya calor en las cercanías de un depósito que esté completamente cerrado. Siempre, siempre, siempre tiene que haber en la parte inferior de ese depósito una válvula vaciadora de agua, ¿de acuerdo? Una purga. Eso es porque los compresores cogen aire del ambiente y el aire del ambiente está lleno de suciedad y de agua. Cuando nosotros comprimamos ese aire ambiental, nos llenará el depósito de aire y de agua. Ese agua no nos interesa, no nos ayuda y puede dañar la instalación. Bueno, no solo de agua, también de algo de aceite del propio compresor, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver un poquito los tipos de compresores. Tenemos los compresores de émbolo o pistón, ¿de acuerdo? El compresor de émbolo o pistón es normalmente el que más nos vamos a encontrar. Va a ser muy típico, ¿de acuerdo? Parece un motor térmico, pero en vez de tener explosiones, lo que tiene es un ciclo de aspiración-compresión. Es un dos tiempos, básicamente, con mi válvula de aspiración y mi válvula de descarga. Muy bien. Bueno, ya dependerá del sistema que yo tenga, pues será... Puedo tener diferentes configuraciones del sistema de presión, ¿de acuerdo? Otra cosa, la presión del gas será mucho más baja que la presión que tenemos en los sistemas hidráulicos. En los sistemas hidráulicos podemos tranquilamente estar a 100 bar, pero aquí normalmente podemos llegar a 30 bar como mucho, que es lo que yo he visto que usábamos, por ejemplo, para arranques de grandes motores. 40 ya sería un poquito demasiado alto. Por ejemplo, para estaciones de control en sistemas de maquinaria y de automatismos, raramente superaremos los 6-7 bar, con lo que ya puedes hacer funcionar casi cualquier elemento. O incluso 10. Luego tenemos los compresores que tienen diafragma.
Son exactamente iguales que los pistones, bueno, que los compresores de pistón, pero tienen un diafragma de goma en el medio. Esto lo hacen con un único objetivo, que no se introduzca líquido de lo que sería el elemento pistón al escape del gas que va hacia el depósito. Objetivo: usar este aire para elementos que necesiten circular alrededor, cerca o con industria alimentaria. Ya está. Es por lo que lo usamos, ¿vale? Hospitales, farmacéuticas, alimentarias, químicas. ¿Por qué? Porque le podría caer aceite y ese aceite puede reaccionar de forma mala, de forma no deseable con la comida, con los elementos farmacéuticos o con, ¿qué te digo yo? Elementos químicos que pueden ser muy nocivos, ¿vale? Luego tenemos el compresor de paletas, que es exactamente igual que hemos visto en el sistema hidráulico. Luego tenemos el compresor de tornillo helicoidal, casi completamente igual que el que hemos visto en el sistema hidráulico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos tornillos, uno cóncavo y el otro convexo, ¿vale? Luego tenemos el compresor Roots, que es exactamente igual que el que hemos visto en el sistema hidráulico, misma función. Y luego tenemos, por ejemplo, estos sí, los compresores radiales, ¿vale? Los compresores radiales serían muy parecidos a los compresores que veríamos en la turbina de gas de un avión, ¿vale? Básicamente son compresores en etapas que lo que me van comprimiendo es el fluido conforme pasa por las diversas etapas. Me aumenta la presión y me lo deja a una presión mucho más alta. Luego tenemos los compresores axiales, por ejemplo, que sería parecido a una turbina de vapor o una hélice. Básicamente, pues al rotar un compresor, me aumenta la presión al otro lado, ¿vale? Y bueno, tenemos elementos de mantenimiento. En este caso no solo tenemos filtros, también tenemos reguladores de presión, como hemos visto antes, lubricadores, y tenemos que tener elementos que nos filtren, por ejemplo, el aceite. Este nos filtrará elementos residuos del aire y este nos ha de filtrar y eliminar tanto el aceite como el agua, ¿vale? Bueno, los filtros básicamente nos dejan pasar el aire, no circulan a una cámara y nos vuelven por el otro lado. Básicamente el líquido va quedando abajo. Entonces simplemente al abrir una purga nos descarga el aire. También tenemos que tener elementos de secado, de absorción y de adsorción. Esto no lo he visto aquí, pero bueno. Reguladores de presión, exactamente lo mismo que hemos visto en el otro sistema. Lo mismo, ¿vale? Tenemos un orificio de entrada que me moverá un muelle en caso de que la presión sea suficiente y me accionará una salida. Exactamente igual que antes, ¿vale? Luego tenemos elementos lubricadores que me tienen que permitir entrar aceite en los puntos donde sea necesario. ¿Por qué? Porque en los sistemas hidráulicos sí que tenemos aceite que me lubrica todo, lo cual es genial, pero en los circuitos de aire no. El circuito de aire no tiene aceite o no debería tener aceite. Y entonces cuando vaya a mover un émbolo, ese émbolo no estará correctamente lubricado. Entonces tengo que tirar aceite para que me lubrique el émbolo, ¿vale? Y bueno, básicamente funciona por sistema Venturi. Yo tengo un gas moviéndose rápidamente por un elemento y después eso me permitirá absorber un aceite, subirlo por una cánula y tirarlo al propio gas que se está moviendo. Sencillito. Luego tengo que tener la unidad de mantenimiento, que suele tener todo el bloque de control, regulador, suele tener los filtros, suele tener un poquito todo. Sí, no, está chulo, la verdad está chulo. Además, solo tengo que ir llenando el aceite, entonces ya va genial. Y va cogiendo justo el que necesita, lo cual está muy bien. Y luego tenemos la distribución del aire comprimido, ¿no? Pues que puede ir más o menos por todos lados, puedo tener diferentes tipos de producto para mover el aire, puede ser de cobre, de latón, de plástico, de acero. Las tuberías obviamente necesitan mantenimiento y voy a tener pérdidas. Yo tengo que saber detectar pérdidas. Eso también es importante, ¿vale? Las tuberías deben instalar de forma que las tuberías horizontales tengan también un poquito de caída, ¿vale? ¿Por qué? Porque si entra aceite o agua, a mi interés es que vaya circulando el agua hacia algún sitio donde se concentre toda esa agua y la pueda purgar fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, ya dependiendo de cómo, pues tendré una serie de dibujos y demás. Vale, actuadores, lo mismo. Cilindros y actuadores lineales y motores y actuadores giratorios. Diferencias entre los sistemas de neumáticos y los sistemas hidráulicos, ya veréis que serán muy
Serán muy sencillos, ¿vale? Bueno, actuadores lineales y cilíndricos, ¿vale? Bueno, los cilindros, ¿vale? Tenemos los de simple efecto, igual que antes, ¿vale? Actuador, un lado, un muelle y demás. Un buen entrenamiento a pérdidas, qué mala leche. Vale, actúa igual que antes, ¿vale? La fuerza es igual a la presión por la superficie, ¿de acuerdo? Esto no varía, esto es sencillito. Y bueno, básicamente después tenemos los de doble efecto, fijaos. Nos puede entrar por un lado, por el otro, nos moverá un pistón, ¿de acuerdo? Doble efecto. Recordad que la fuerza que puede mover un sistema neumático va a ser mucho más pequeña que la que puede mover un sistema hidráulico, porque la presión del sistema hidráulico va a ser 10 o 20 o 30 veces más grande que la del sistema neumático. Luego recordad que, por ejemplo, para abrir grandes portones y demás usaremos sistemas hidráulicos y, sin embargo, para mover cajitas pues usaremos sistema neumático, ¿vale? Bueno, luego tenemos los actuadores rotatorios, los motores de los sistemas neumáticos, que pueden ser de un solo sentido o de doble sentido, es decir, va a girar en las dos direcciones, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos motores de émbolos, motores de engranajes, motores de aletas, turbinas, ¿vale? Que se muevan, pues básicamente con esa presión de aire, ¿vale? Los motores de émbolos, pues básicamente se van llenando diversos émbolos, y me convierten un motor lineal en un motor rotatorio a través de una especie de cigüeñal. Luego tengo motores de engranajes, motores de aletas, ¿vale? Y después tenemos los elementos de control. Elementos de control es copiado exactamente lo mismo que hemos visto en el sistema hidráulico, chicos. Voy a pasar por encima porque quiero que veáis que es exactamente lo mismo que hemos visto. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que hemos visto, señores. Válvula de bloqueo, la misma. Válvula selectora, la misma. Válvula de simultaneidad, la misma. Válvulas de regulación, la misma, ¿vale? No la voy a repetir porque es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. La válvula regular de presión, ¿vale? O sea que si tenéis dudas, está exactamente donde hemos estado viendo la parte de hidráulica. ¿Vale? Válvulas de secuencia, ¿vale? Esta sí que sería diferente, ¿vale? Esta es idéntica a la limitadora, pero en esta presión pues no se envía un escape, sino que se utiliza pues para utilizar algún subcircuito. Por ejemplo, yo voy llenando esto hasta que me permite accionar este elemento 2. ¿Por qué? Porque esto me va a servir, por ejemplo, para el temporizador. Esto va a ser importante para el temporizador. Porque por eso esta la ponen diferente, ¿vale? Bueno, esta es la misma que ya hemos visto. Esta válvula de presión a 3 vías. Lo que pasa es que aquí, cuando la acciono, tengo un escape y demás. Vale, y aquí tengo el temporizador. Vale, aquí tengo el temporizador, ojito. Yo tengo una válvula reguladora de caudal, ¿de acuerdo? Que está conectado a un depósito. Y además está conectado a un sistema de accionamiento neumático de una válvula 3.2. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que cuando vaya entrando el gas, que irá entrando lentamente, me irá llenando este depósito, ¿vale? Y cuando se mueva esto, me permitirá el paso de aire en esa dirección. Claro, cuando yo pare este sistema, el aire volverá rápidamente hacia atrás del circuito, ¿vale? Luego tengo los circuitos neumáticos típicos de potencia y control, ¿vale? Mando un cilindro de simple efecto, más o menos lo mismo que hemos visto antes. Lo único, el grupo hidráulico cambia y esto será una entrada de aire. En este caso, por ejemplo, yo tengo una entrada de aire, una 2.2 normalmente cerrada, una 2.2 normalmente cerrada. Pulso por un lado y va a entrar el gas hacia el émbolo, va a accionarlo y después si quiero descargar ese aire tengo que accionar este botón. Pues por ejemplo aquí mando un cilindro doble efecto, pues si lo pulso se mueve para un lado, si lo suelto se mueve para el otro y lo mismo. Vale, y aquí por ejemplo con válvulas 3.2 pues puedo accionarlo desde dos lados diferentes y esto me va a accionar una válvula neumática 2.4, ¿vale? Luego tengo un mando selector de circuito, ¿vale? Que me permite entrar por un lado o por el otro. Luego, bueno, aquí otro que me permite entrar por un lado o por el otro. Y este que también me permitirá entrar por este lado en caso de ser necesario, ¿vale? Un mando con simultaneidad, ¿de acuerdo? Es decir, que estos dos botones los tengo que pulsar a la vez para que se mueva este émbolo. Si no, no se va a mover.
Regulación de velocidad, de acuerdo con los elementos de reguladores. Los puedo poner en serie, por ejemplo. Puedo poner uno en un sentido y otro en otro, en caso de que quiera que haya regulación en los dos sentidos y solo tenga los que me limitan en un solo sentido, lo cual puede pasar a veces, es posible, ¿de acuerdo? Luego tengo el aumento de velocidad en cilindros, ¿de acuerdo? Si quiero un escape libre, recordaos lo del escape libre, que lo vimos en el sistema hidráulico. Si quiero que el émbolo me circule a la misma velocidad en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Y bueno, luego tengo las ventajas e inconvenientes, de cada uno de los circuitos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver las ventajas e inconvenientes de los sistemas hidráulicos. ¿De qué ventajas me da? Dice, facilidad de producción de movimientos lineales, ¿de acuerdo? En hidráulicos. Facilidad de distribución y almacenamiento. Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y fácilmente regulables. Gran fuerza desarrollada, muy importante. Los actuadores hidráulicos permiten enclavamiento de posición. Cambios instantáneos de sentido, también muy importante. El accidente empleado en el sistema es fácilmente recuperable, es más, lo vamos a recuperar entero. Instalaciones compactas, protección simple contra sobrecargas. Y después en los sistemas hidráulicos también presenta una serie de desventajas. El fluido es más caro que el aire, mucho más caro. Hay pérdidas de carga razonables, sobre todo con alturas muy grandes. Personal especializado para el mantenimiento, requiere un personal muy especializado. Y el fluido empleado pues es muy contaminante y no se puede tirar así como así. De los sistemas neumáticos, pues ¿qué voy a tener de ventajas en ellos? Pues nada, que se producen movimientos lineales muy fácilmente. Hay una muy buena facilidad de distribución, los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas, hay una gran fuerza desarrollada, hay cambios instantáneos de sentido, el aire es de fácil captación, lo puedo obtener de cualquier lado básicamente, y es fácil de tratar. El aire no posee propiedades explosivas, lo cual es muy importante a diferencia de los sistemas hidráulicos. Recordad que el óleo hidráulico es combustible, es muy combustible, así que hay que tratarlo con el cuidado que se merece. Los cambios de temperatura no afectan de forma significativa al volumen, ¿vale? Cambian muy poquito. El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto golpes de ariete, que eso en el sistema hidráulico sí que me puede pasar. Por eso he puesto muchas veces la limitadora, porque cuando yo cierro una válvula, lo que ocurrirá es que ese líquido que iba en una velocidad, en un sentido, se va a encontrar una pared y entonces ese exceso de presión me volverá hacia atrás. Tengo que tener algún sitio por donde esa presión se pueda escapar. Es muy necesario tener algún sitio por donde la presión se pueda escapar, porque si no va a empezar a reverberar por dentro del tubo y si supera la velocidad del sonido dentro del tubo, me puede reventar la tubería, pero es una pasada. ¿Vale? Dice, los sistemas neumáticos también presentan una serie de desventajas. Dicen, circuitos muy extensos producen pérdidas razonables, precisa de instalaciones especiales y la presión a las que trabajan pues normalmente no permiten realizar grandes fuerzas. Altos niveles de ruido generados por la descarga del aire hacia la atmósfera y además si tenéis vecinos se van a quejar, eso es dato, ¿vale? Y dice, la generación de energía necesaria es más cara que en los sistemas electromecánicos. Y con esto ya lo tenemos. Dice, a lo largo del tema se han explicado las características de los sistemas hidráulicos y neumáticos basados en una utilización de fluidos líquidos. Se ha visto que en cualquier instalación se distinguen los siguientes elementos: producción y distribución de energía, actuadores y elementos de control. Dice, se han expuesto los circuitos hidráulicos y neumáticos más utilizados y se han destacado las ventajas e inconvenientes de esta tecnología. Finalmente, como conclusión, se puede resaltar que los sistemas hidráulicos y neumáticos son muy útiles cuando se necesitan emplear fuerzas muy elevadas y fácilmente controlables. Y con esto hemos terminado el tema. Así que bueno, vamos a despedirnos de la gente de YouTube. Buenas, Cobija, bienvenido, justo a tiempo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber seguido este tema, el tema número 61 ya de los 71 temas para la preparación del temario de secundaria, ¿de acuerdo? Para la especialidad de tecnología. Hoy hemos hecho ya el primer tema de la neumática y oleohidráulica. Hemos pasado muy rápido un poquito por todo, ya veis que es bastante sencillo, habrá más temas, pero bueno, esto nos ha servido de introducción. Hemos hablado un poquito ya de estos temas y ya veréis, ¿vale? Quedan 3 temas por delante que hablaremos de esto. Y recordad que ya solo quedan 10 temas más para terminar todo el temario de tecnología. Así que bueno, también deciros que tenéis todo el temario colgado en la página de YouTube donde estáis viendo este vídeo.
Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal, comentad en el vídeo, os quiero ver comentando. Y nada, nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.